Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, UNAM. Voces que unen continentes. Te ayudamos a conocer las realidades de Asia, África y Oceanía y su relación con México, a través de breves cápsulas de análisis con la participación de especialistas en el área. Hola, ¿cómo están todos, todas, todes? Para mí es un gran placer estar el día de hoy en el podcast del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía. Yo soy Carlos Uscanga, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales. Y la verdad que voy a tratar de hacer una suerte de combinación de dos noticias que en los últimos días eh, han venido caminando. Una de ellas es, digamos, el ascenso o la aceptación de muchos jóvenes mexicanos y mexicanas al servicio exterior mexicano. De hecho, algunos y algunas de ellas provienen de la UNAM y particularmente de mi facultad, lo cual pues estamos muy bien. La otra ruta que quiero en algún momento unir es de tipo editorial, es un reciente libro de mi autoría llamado Las relaciones entre México y Japón, otra mirada sobre la diplomacia y la inmigración. Yo les esperaría su paciencia para que pues sepan cómo estos dos temas los podemos unir y dar cuenta sobre estas historias que van a funcionar de manera paralela. Muy bien, bueno, sobre el tema del servicio exterior mexicano, como ustedes saben, tiene una larga, larga historia. Es el servicio civil de carrera más antiguo que tiene el Estado mexicano. Incluso se pueden datar desde, eh, digamos, principios del siglo XIX, cuando logramos la consumación de la independencia. México pues tuvo la necesidad de interactuar con el exterior y bajo esa idea pues se mandaron representantes al exterior y posteriormente se formalizaron representaciones diplomáticas en varias partes del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Bajo esta lógica, ¿no? El Servicio Exterior Mexicano fue caminando en diferentes senderos, sobre todo para su formalización y su profesionalización, que eso es un elemento importante. Ya podemos ver durante el Porfiriato, ¿no? Que se establecen los primeros reglamentos y posteriormente, bueno, las leyes orgánicas que van a regir justamente el Servicio Exterior Mexicano, así como pues las reglamentaciones respectivas. Entonces, por eso, como les decía al inicio, para las personas, los mexicanos y mexicanas que desean ingresar al Servicio Exterior Mexicano, pues tienen que hacer un examen, ¿no? Muy riguroso, el cual, pues para las personas que acreditan el mismo, bueno, pues incorporan tanto al área diplomática del Servicio Exterior Mexicano, pero también a la consular. Hay otro tercer espacio que es muy importante también mencionarles, que es el área técnico-administrativa, que a veces nosotros no sabemos que existe, pero es parte también del Servicio Exterior Mexicano. Fíjense que bajo esa lógica, ¿no? Entonces, si hacemos un diagnóstico actual de la composición del Servicio Exterior Mexicano hoy día, podemos dar cuenta que aproximadamente operan 80 embajadas y 70 consulados alrededor del mundo. La mayoría de los consulados, por razones obvias y estratégicas, están en los Estados Unidos. Y, y justo, ¿no? De acuerdo con las atribuciones que da la ley del Servicio Exterior Mexicano, y ese es un dato importante que les va a interesar seguramente, pues hay dos vías para accesar
como miembro al Servicio Exterior Mexicano, ¿no? El concurso que ya hice mención, pero también los, las designaciones por parte del Ejecutivo mexicano. Y estas designaciones por parte del Ejecutivo mexicano no deben de rebasar el 10% de las asignaciones totales. Y esto es un punto, creo yo, interesante. Si hacemos un análisis hoy día de la composición de personal del Servicio Exterior Mexicano sin carrera diplomática, nos vamos a sorprender que equivale aproximadamente el 30% de las embajadas, lo cual supera, ¿no?, de manera importante este 10% que es el límite. Es decir, de cada 3 embajadas en México, una está representada por un miembro o no miembro activo del Servicio Exterior Mexicano, sino que es una designación política. Tenemos alrededor de estas 80 embajadas, más o menos, pues no sé, 720 personas que están en los diferentes rangos. Ustedes saben que pues está el rango del embajador, que es el máximo, posteriormente ministro, después consejero, primer secretario, segundo secretario y tercer secretario, ¿no? Y bajo esta, digamos, gama del espectro de posiciones que ocupan los miembros del Servicio Exterior, bueno, funcionan nuestras embajadas y también los consulados respectivos. Pero fíjense que estoy hablando de un entorno estable, de un entorno en donde existen, digamos, una reglamentación clara, existen los elementos, digamos, establecidos para la permanencia, la designación y la permanencia de estos miembros del Servicio Exterior Mexicano. Pero ¿qué sucede cuando hay una disrupción en un gobierno? ¿Y cuál es su impacto en el exterior? Es decir, ¿qué pasa cuando hay un golpe de Estado o hay un cambio de gobierno abrupto? Ustedes recordarán la historia de México después de la caída de Porfirio Díaz, pues estamos en una vorágine, ¿no?, de movimientos políticos que van a derivar en el ascenso de Francisco I. Madero, posteriormente, digamos, el golpe de Estado de Victoriano Huerta, después el movimiento revolucionario que va, al final de cuentas, de poner a este personaje y finalmente la llegada del gobierno constitucionalista bajo el mando de Venustiano Carranza. Entonces, ahí hay una serie de cambios que la historia de México hemos vivido, hemos palpado, hemos tocado y hemos conocido. Pero antes de llegar a ese periodo de la historia que yo quiero vincularlos con el tema de las relaciones entre México y Japón y del libro que les hice mención, solamente recordemos un caso que tuvimos no hace mucho, el presidente Manuel Zelaya de Honduras, que fue, digamos, responsable del ejecutivo de este país desde el 2006 al 2009, en donde a través de un golpe de Estado fue depuesto del poder. La embajadora en turno, es decir, la embajadora de Honduras en México era Rosalinda Bueso. Hubo una serie de circunstancias porque no se le permitió el acceso a su embajada, que ya era controlada por pues, los leales al golpe militar. También recordaremos, estamos hablando más o menos de 2009, más o menos, el entonces jefe del Distrito Federal, como se llamaba antes, la Ciudad de México, o el gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, mandó a la policía capitalina a romper las cerraduras que habían puesto en la embajada de Honduras en México, ¿no?
ante la oposición, obviamente, del responsable que estaba ahí acreditado. Nosotros nos quejamos también de esto. En el caso de Ecuador, recordarán cuando entran a nuestro recinto diplomático fuerzas de la policía de Ecuador. Obviamente esta intervención digamos, es una flagrante violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, ¿no? Pero en el caso que le estoy comentando de Marcelo Ebrard y de Rosalinda Bueso, pues termina en una historia de amor, porque hoy día esa ex embajadora de Honduras en México es la actual esposa de nuestro secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, vamos, ahí es una suerte de las circunstancias de la historia que a veces convergen. Sin embargo, vinculándolo al caso de México y Japón, esa historia no fue tan agradable y con un final feliz como lo hemos señalado. Eh, Cuando inicia la ruptura del gobierno de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza solicita a todo el personal diplomático mexicano acreditado en el exterior su renuncia inmediata. Sin embargo, recordaremos que hay un periodo, hay un lapso ahí dentro de que no necesariamente, bueno, él era vamos, el presidente de facto, ¿no? Antes de que la Constitución entrara en vigor, como ustedes lo saben, en febrero de 1917. Entonces, esta remoción y esta, eh, digamos, cancelación de las atribuciones y sus responsabilidades en el exterior de muchos de estos personajes manifestaron una oposición abierta. Entonces, parte de esta historia de oposición, ¿no? Y todo la urdimbre de temas que van a estar concatenados se reflejan en este libro que ya les hice mención, Las relaciones entre México y Japón, otra mirada sobre la diplomacia y la migración, de Editorial Teseo. Es un libro de descarga gratuita. Ustedes pueden accesarla a www.teseopress.com. A ustedes se registran y lo pueden descargar y pueden enterarse más de esta historia que les estoy narrando. Pero bueno, digamos, imagínense ustedes que son representantes del consulado de México en Yokohama. En ese momento estaba en Yokohama, uno de los puertos más importantes que tiene Japón, y que llegara alguien que dijera, oigan, de parte de mi presidente, usted ya está despedido, ¿no? Y le digan, oigan, pues, a ver, ¿cómo es esta situación? ¿Cuál es la orden oficial? ¿Cuáles son las instrucciones y el protocolo que se debe decir para la remoción de un personal dentro del Servicio Exterior Mexicano? Entonces, digamos, este primer capítulo de este libro narra esas vicisitudes, en donde nos vamos a encontrar cómo la legación mexicana en Japón. Aquí hago un paréntesis, recuerden que la legación es una representación diplomática de cualquier país que no tiene el rango de embajada. La legación están a cargo de ministros, no de embajadores, ¿no? Entonces, cierro el paréntesis y en algún momento nuestra legación estuvo a cargo de un extranjero, ¿no? No había recursos, el gobierno constitucionalista había cortado todo el envío de dinero para la manutención de nuestras representaciones en el exterior. Entonces, pues los representantes diplomáticos no tuvieron más remedio que convertirla en una suerte de Airbnb, ¿verdad? Que cuando llega el nuevo responsable de la legación mexicana, pues se escandaliza, ¿no? Al ver a un extranjero en ese sentido. También ustedes van a poder ver cómo va a haber todo un reclamo, ¿no? Todo, incluso que se fueron hasta los tribunales de dos
consulados simultáneos acreditados en Japón, lo cual pues generaba también una suerte de mala señales y una imagen pues muy poco fiable de lo que nosotros estábamos realizando en nuestras relaciones exteriores en ese momento, ¿no? Estamos hablando todo ese periodo antes de las elecciones que se dan en el marco de la nueva constitución y que posteriormente, claro, el gobierno precedido por Venustiano Carranza va a ser reconocido por Estados Unidos, y por Japón y por otros países del mundo. Entonces, bueno, estas son un poco las historias que se van a encontrar en este momento de su lectura, por supuesto, ¿no? Otro de los aspectos que a mí me gustaría poner en relieve es que este libro trata de dar cuenta de las personas como actores de las relaciones internacionales, pero las personas en su día a día, es decir, se utiliza un enfoque de microhistoria en donde se analiza el acontecer de las personas, no como los grandes actores de las relaciones internacionales, aquellos que solamente tenían esta categoría como los presidentes o primeros ministros o, no sé, líderes de alguna empresa o corporación transnacional, sino aquel ciudadano, ¿no? Que hoy día, en ese momento, pues en sus acciones, en su interacción, puede generar también algunos caminos que puedan entender su papel dentro de estos nexos y estos vínculos que creo yo que vale la pena asumir ese enfoque. Y hoy día lo vemos. Si ustedes analizan los nuevos enfoques de las relaciones internacionales como disciplina científica, están revalorando el papel del individuo como actor internacional, ¿no? Y hoy lo vemos, es decir, la sociedad civil, eh, personas que utilizan las redes sociales, en determinados momentos pueden ser actores que alcen su voz ante circunstancias, problemas que son críticos hoy día en el mundo, ¿no? Entonces, esto es un elemento que el libro trata de recuperar, ejemplificando en estos funcionarios diplomáticos que tuvieron vicisitudes, que tuvieron dudas, que tuvieron una serie de frivolidades también, ¿por qué no decirlo, no? Por ejemplo, en el otro capítulo que trabajamos en este libro, vemos pues la frivolidad de nuestros representantes diplomáticos, que no es la regla, ¿no? Son excepciones, digamos, hay que también matizarlo, ¿no? Podemos decirlo de manera contundente, pero, por ejemplo, ¿cómo se explica uno que un representante mexicano en los años 30 haya llevado su avión particular a Japón para hacer un viaje transatlántico de Tokio a Madrid, ¿no? O al menos ese era el deseo, ¿no? En el capítulo ustedes van a analizar, van a ver, pues que esta intención, pues tuvo una serie de vicisitudes, pero uno no entiende exactamente cómo pudo expresarse este deseo y sobre todo cómo le dieron los permisos. Incluso él fue el primer digamos, extranjero que tuvo un permiso de aviación civil en Japón. Entonces, claro, ahí lo podemos relacionar pues a los vínculos históricos que estos dos países han tenido, pero seguramente se van a sorprender de lo que ustedes puedan descubrir en este documento. Otro de los aspectos que me gustaría compartirles brevemente es esta idea de la diplomacia pública, ¿no? Sabemos que el tema de la diplomacia pública, la diplomacia cultural, también es un espacio que ha ganado interés y yo lo enfoco, ¿no? Bajo la diplomacia naval, ¿no? Como la Armada Imperial japonesa durante los años 20 y 30
van a venir a México, ¿no? Las escuelas, las buques de instrucción, los buques escuela, para ser más preciso, y que es una práctica que hoy día todavía se observa, ¿no? Ustedes ven en las noticias que el buque Cuauhtémoc, recordarán lo que pasó ahí en Nueva York, ¿no? No hace mucho, ¿no? Va a diferentes puertos de países amigos en el mundo y así mismo nosotros recibimos, ¿no? Generalmente, pues en los litorales del Pacífico, pero también, pues en Veracruz llegan estas visitas de los buques escuela. Entonces yo recupero esa historia para analizar también cuáles las intenciones más allá del protocolo. Vamos a ver cómo va a activar toda esta acción para tener empatía con pues el público mexicano. Por ejemplo, van a invitar a participar en bailes que van a ser amenizados por la orquesta de los buques, de los marinos japoneses, lo cual pues va a ser algo sorprendente, cómo van a hacer exhibiciones deportivas de judo, jiu-jitsu y otros más de kendo, que van a ser el deleite, ¿no? Las crónicas de la época, si ustedes revisan los periódicos, pues van a ser, son apoteóticas, ¿no? Como la destreza de los marinos, etcétera, ¿no? Y las visitas de rigor, pues a México y a los estados que visitaban, si llegaban por el Pacífico, pues era de ley que declaran ya sea en Mazatlán o en Colima, en Manzanillo, y después visitar, pues, vía, digamos, ferrocarril, diferentes puntos hasta llegar a la capital de la República. Entonces, es un capítulo imperdible, ¿no? Para aquellos que les gusta este tema de la cultura, de cómo hoy día lo vemos, ¿no? Cómo la expresión de la cultura popular ha ganado interés por parte de ustedes, ¿no? Sabemos lo del Hallyu, sabemos del, del J, del J-pop, ¿no? Del anime, de la manga, o entonces un antecedente sobre estas acciones se dan justamente en el siglo pasado, ¿no? En la era, obviamente, analógica, en la era donde no hablábamos de diplomacia pública, sino hablábamos de propaganda. Finalmente, ya para no cansarlos, me gustaría finalizar con el tema que también es un vector clave dentro de las relaciones nipo-mexicanas, que es la migración, ¿no? Sabemos que hoy día hay una presencia de la comunidad japonesa en México, que es importante. Sabemos hoy día que también la gastronomía asiática y particularmente japonesa es del gusto de todos los mexicanos, ¿no? Se ha convertido en una suerte de espacio de interés, de conocer todas las variantes de la comida japonesa y con sus versiones también, digamos, y fusiones que nosotros experimentamos. Casi en cada cuadra abrimos nuestras aplicaciones, vemos eh, opciones para comer sushi y otro tipo de alimentos provenientes de Japón. Pero aquí yo los quiero invitar a que pensemos en los migrantes. Migrantes que han tenido una serie de vicisitudes. Quizá muchos saben o no que estos migrantes fueron concentrados durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, al definir a Japón junto con Alemania e Italia como países enemigos en el marco de la Segunda Guerra Mundial, los ciudadanos de estos países fueron concentrados en diferentes partes de la República Mexicana, particularmente en, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Para aquellos que han ido y visitado la ex hacienda de Temisco y han disfrutado del parque de diversiones, se sorprenderían al saber que ahí fue un centro migratorio
donde estuvieron recluidos japoneses. Y justamente el último capítulo de este libro narra sobre esta historia, una historia un tanto diferente, bajo una idea distinta a lo que el mainstream o todo la literatura tradicional ha analizado, y yo lo veo con estos japoneses que, pues por razones del destino, por sus mismos comportamientos y actitudes, tuvieron que enfrentar un proceso de expulsión. Ahora sí que se les aplicó el artículo 33 de nuestra Constitución, pero que por el escenario de guerra no pudieron ser expulsados. Algunos de ellos no sabían ni por qué, habían sido acusados, por ejemplo, de espionaje. Otros de ellos habían tenido acciones delictivas, que la misma comunidad japonesa había solicitado al gobierno de Japón su expulsión. Y otros de ellos, pues bueno, pues ahí también tenían ya una larga tradición de pues delitos o infracciones a la ley, que también pues fueron parte de esta justificación para que salieran del país. Pero fíjense que lo que muy pocos saben es que algunos de ellos, que son muy pocos, o sea, no podemos generalizar porque sabemos que la comunidad japonesa fueron migrantes que tuvieron una gran devoción al trabajo, que se asimilaron de manera efectiva en sus comunidades de acogida. Pero bueno, como todo, ¿sí? Dirían en mi pueblo, siempre hay un frijolito en el arroz. Entonces había este tipo de personajes, algunos de ellos con razones justificadas para su expulsión del país, y otros, como mencioné, por la sola sospecha de que eran espías, sin deberla ni temerla. Pero fíjense lo que les va a sorprender. Estuvieron en la prisión de las Islas Marías. Y a lo mejor ustedes no les tocó conocer y saber de las Islas Marías, pero bueno, por mucho tiempo fue la suerte del Alcatraz mexicano, ¿no? En donde es una isla remota, ¿no? Del litoral pues de Nayarit, ¿no? Pero también de Sinaloa se puede accesar. Y pues ahí eran remitidos pues los presos de alta peligrosidad, ¿no? Era el Almoloya de la época, diríamos. Entonces ahí, pues en ese cuarto capítulo yo narro sobre pues las vicisitudes de cómo llegan estas personas a las Islas Marías, cuáles sus, qué es su impresión, qué es lo que sucede, cuáles son las causas, y muchos de ellos cómo logran después cubrir su periodo de estancia en este recinto carcelario. En fin, ahí ustedes pueden tener también mucha información, y yo les invitaría ya para cerrar este podcast que pues no solamente puedan descargar el libro y leerlo, sino que también piensen ustedes, invitarlos a otros caminos, a otras rutas para analizar los temas que les interesan, ¿no? Ya sea en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo internacional, en el ámbito de cualquier, digamos, área de conocimiento que ustedes estén interesados en desarrollar o ya estén desarrollando. Es decir, vean más allá de la narrativa que siempre escuchamos, de las historias de siempre, de que se atrevan a transitar en rutas quizá un poco sinuosas, con muchas curvas, pero al final de cuentas ustedes pueden llegar a otras narrativas, a construir otros argumentos. Y creo yo que esto es la labor justamente que nosotros como universitarios debemos invitar a ustedes, pero también a la sociedad en general, a que puedan trascender estos estereotipos, estos lugares comunes que siempre están presentes en las narrativas sobre México o sobre sus relaciones internacionales o en los contactos
particularmente con Asia y ya no diríamos Japón, ¿no? Yo cerraría con este comentario. Les agradezco mucho de nuevo al Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y les deseo lo mejor y que estén bien. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos y Michelle Volantín. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.